Vamos a adorarle un momento. Cierre sus ojos, por favor. Adorarte quiero hoy, entregarme a tu amor, llenarme del calor de tu presencia. Amarte es un placer, conocerte es mi querer, descansar en el saber que tú me amas. Amarte más y darte más mi corazón. Mi amado Dios, es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. ¿Cuántos le aman? Bueno, así de esta forma y de esta manera estamos dando comienzo a este espacio donde vamos a estar compartiendo juntamente con ustedes, como siempre, como es la eterna y poderosa palabra del Señor, a través de esta estación de radiodifusora. Ahí teníamos ese hermoso cántico que está cantando ahí este cantante que se llama Marcos Witt, ¿verdad? Y una gran verdad del cántico que tiene, dice: amarte más es mi oración, servirte a ti. Y ese, ojalá, verdad, también sea el deseo en nosotros, que Dios pueda también poner ese anhelo, ese deseo de poder cada día, el poder amar más al Señor y el podernos, verdad, servirle con todo nuestro ser, en una forma, verdad, de poder nosotros de esta forma dar gracias, verdad, por lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, de dar su vida, poner su vida en rescate de toda la humanidad. Por eso entonces tenemos que nosotros también, verdad, declarar estas palabras de amor hacia Dios y decirle que con todo, verdad, nosotros le amamos a Él, como dice la Escritura, porque Él nos amó primero. Y muchas veces nosotros declaramos, verdad, y tenemos que declarar que le amamos, aunque, verdad, tenemos un acusador, un adversario, un enemigo, que es Satanás, el diablo, verdad, que muchas veces va a cuestionar, verdad, nuestras vidas, y va a decir: pero ¿cómo tú vas a amar al Señor si tú haces esto otro, verdad? Dices que no vas a hacer algo y lo vuelves a hacer. Bueno, pero aún con todo, verdad, con todos nuestros errores y con todos nuestros defectos, y aún a veces, verdad, aunque hemos pecado, pero reconocemos nuestro error, nuestro pecado ante Dios, y con todo entonces nuestras debilidades, nosotros entonces tenemos que declarar que amamos, verdad, a nuestro Padre Celestial, que amamos, verdad, a Dios,
por darnos entonces a su Hijo amado Jesús. Vamos a orar, ¿le parece bien? Descansar en el saber que tú me amas, amarte más y darte más mi corazón. Eterno y buen Dios Todopoderoso, Padre eterno, vamos delante de ti, ante tu presencia, Señor, en este día, a través, Señor, del único camino que es tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amado Dios, para darte gracias, Señor, por un día más, el cual podemos estar delante de tu presencia, Señor, Dios mío, no por nuestros propios méritos, sino, Señor, por la gracia, Señor, de Jesucristo. Señor, gracias porque podemos acercarnos confiadamente, Señor, por medio, Señor, del Calvario. Señor, gracias porque en este día queremos honrarte y glorificarte, y como siempre, Señor, magnificar tu nombre, el cual es glorioso en todo el universo, Señor, y en toda la tierra. Ayúdame, Señor, al poder compartir esta, Señor, tu palabra, y que tu nombre, Señor, sea exaltado, y que la luz de Jesucristo pueda brillar en cada vida, en cada corazón, Señor, a través de tu palabra que está escrita en la Biblia. Señor, te pedimos en este día que todos nuestros queridos amigos sean grandemente bendecidos, Señor, por medio de tu palabra, fortalecidos, alentados, Señor, rejuvenecidos, Señor, y que tú puedas, Señor, en esta hora, bendecirnos en el nombre glorioso y poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén y amén. Es mi oración rendirme a ti de corazón. Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Bueno, así entonces de esta forma vamos a estar dando inicio a lo que es el compartir, ¿verdad?, la Biblia, la Escritura, y lo vamos a hacer hoy en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el libro de Job capítulo 19, versículos 23 al 27. Vamos a estar entonces compartiendo ahí la Escritura ya, y ojalá que sea de mucho provecho para nuestras vidas y que el Señor, ¿verdad?, pueda hablarnos y fortalecernos a cada uno de nosotros. Ese es uno de los anhelos del Señor, ¿verdad? Fortalecer, animar, ¿verdad?, a su pueblo y declararnos a través de su palabra que Él está con nosotros y que nunca nos deja y que nos alienta cada día a poder seguir adelante mirándole a Él, ¿verdad?, por sobre todos los términos, ¿verdad?, de la tierra. Leemos entonces en el libro de Job, capítulo 19, el versículo 23 al 27, en el nombre que es por sobre todo nombre, que es en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Dice así entonces la Biblia: ¿Quién diese ahora, dice Job, quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. Bueno, esto entonces lo que encontramos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, esta palabra de Job, cuando se encontraba, como quizás ustedes conocen la Biblia, en la aflicción, ¿verdad? Este fue un hombre realmente que fue realmente probado, en este caso, digamos, por Dios, ¿verdad? Dice que un día, presentándose los hijos de Dios en el cielo, apareció también el enemigo, el adversario, que es el diablo, y Dios entonces, el Padre, le pregunta de dónde vienes, y él dice de rodear la tierra.
Y entonces el padre, muy complacido, ¿verdad?, de su siervo, en este caso de Job, acá en la tierra, le dice: ¿y no has visto o no has considerado a mi siervo Job? Cuando Dios, el Padre, le dice así: ¿no has visto o no has considerado a mi siervo Job? Es porque Dios estaba complacido en Job. ¿Se acuerdan cuando en el Jordán, cuando Jesucristo fue para ser bautizado por Juan el Bautista? Dice que se abrieron los cielos y vino una voz de lo alto que dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, o en quien yo me deleito, o quien Él, el que hace mi voluntad. De la misma forma, entonces, Dios el Padre estaba hablando, ¿verdad?, de Job. Dijo: y no has considerado a mi siervo Job, ¿ya? Sobre todos los moradores de la tierra, Dios va y solamente menciona a este hombre. Cuando le dice: ¿de dónde vienes? Entonces dice: de rodear la tierra. Entonces el Padre le dice: y no has considerado a mi siervo Job, que no hay ninguno como él, ¿ya? Que no había entonces en ese tiempo ninguno como Job, un hombre fiel, ¿verdad? Y que estaba entonces dispuesto a servir al Dios de los cielos aquí en la tierra. Pero ¿qué pasó entonces? Satanás, ¿verdad?, le dijo: claro, diría de esta forma: claro, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no va a estar siempre, ¿verdad?, haciendo ofrendas y haciendo, en este caso, quemando, como eran en ese tiempo, holocausto, ¿verdad?, dándole entonces lo que era sacrificios de bueyes, de ovejas. ¿Cómo no lo va a hacer si tú lo tienes, le dijo, bendecidos? Lo tienes bendecido en la tierra, y aparte de eso, lo tienes cercado. Por más que me he querido acercar a él, no he podido porque tú lo tienes cercado. O sea, Dios tenía entonces una protección sobre Job, ¿ya? Y sobre también su familia. Entonces Satanás, en la cara de Dios, le dice: pero déjame ahora que le toque y verás cómo reniega contra ti. Y realmente, ¿verdad?, Dios, como nos dio el libre albedrío del poder nosotros escoger en servir a Dios o no. Por eso que hoy día mismo la gente podemos ver que unos creen en una cosa, otros en otra, e incluso tienen muchos dioses desde tiempo antiguo. ¿Ya? Solamente en la India, ¿verdad?, hay no sé cuántos millones de dioses, que la otra vez lo dije cuántos habían. Entonces, pero Job, ¿verdad?, era un hombre que estaba entonces dedicado, ¿verdad?, a servir entonces al creador del universo. Entonces Satanás le pide entonces que le deje tocar entonces a Job. Entonces Dios, ¿verdad?, accede a esta petición, no para complacer al diablo, sino para demostrarle al diablo, al enemigo, ¿verdad?, que él realmente tiene gente fiel aquí en la tierra. Y Job entonces era un hombre que realmente Dios estaba complacido en él. Entonces Dios permite entonces que le toque, pero le dijo: pero no tocarás su alma. Y vemos entonces, ¿verdad?, a Job, cómo le vinieron entonces todo este tipo, ¿verdad?, de consecuencias en su vida. En el capítulo 19 que estamos leyendo, en el versículo 13, dice así Job: hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se portaron de mí. Y mis conocidos como extraños, dice, se apartaron de mí. Dios creía, o sea, Job creía, ¿verdad?, que esto venía de Dios. Pero había, ¿verdad?, una maquinación aquí diabólica de parte entonces de Satanás, ¿verdad?, que estaba haciendo todo lo posible, ¿verdad? Se ensañó completamente con Job para que Job pudiese entonces, en este caso, reclamarle a Dios y renegar contra él. De tal manera que de que Job se apartase entonces de Dios y sirviera a otros dioses. O sirviera, como dice el apóstol San Pablo, ¿verdad?, que sirviera entonces a los ejércitos celestiales. Entonces vemos que a Job entonces se le viene todo esto, ¿verdad?, de un momento a otro. Entonces dice Job: hizo alejar entonces de mí a mis hermanos,
y a mis conocidos como extraños, dice, se apartaron de mí. Y mis parientes, dice, se detuvieron, y mis conocidos se olvidaron de mí. Todo entonces, ¿verdad? Después que Job era bendecido, toda la gente, ¿verdad?, lo tenía como un gran hombre, y quizás era el más rico de la tierra, ¿ya? Y mucha gente quizás pasaba, lo saludaba, lo reverenciaba, ¿verdad? Y porque sabían que Dios estaba también con él, porque Dios, ¿verdad?, era el que lo prosperaba. Y muchas veces quizás toda esta gente, sus conocidos, sus amigos, veían muchas veces cuando Job, ¿verdad?, estaba ofreciendo en este caso en el altar sacrificio, en este caso de ovejas o de bueyes, al Dios de los cielos. Entonces sabían que el Dios de Job tenía entonces prosperado a este hombre de tal manera, ¿verdad?, que no había ninguno como él. Y también su familia, su siervo y todo. Pero entonces, ¿qué pasó después? Que tanto los conocidos, dice, se hicieron como extraños y se apartaron de mí. Mis parientes también, dice, se detuvieron, y mis conocidos me olvidaron y se olvidaron de mí. ¿Ya? Dice, los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. ¿Ya? El forastero, dice, fui yo a sus ojos. Llamé, dice, a mi siervo y no respondió. De mi propia boca, dice, le supliqué. O sea, después cuando Job entonces estaba en desgracia, cuando no tenía nada, ya, cuando sus hijos habían muerto, cuando perdió todo lo que era su ganado, ya, y más encima tenía esta lepra, que tenía una lepra que se rascaba su piel. Entonces él después llamó, ¿verdad?, a sus criados, los trabajadores que en ese tiempo él tenía. Llamó a sus criados y ellos no respondieron. De mi propia boca, dice, yo les supliqué a ellos, pero aún los criados, ¿verdad?, le abandonaron. Todos entonces le abandonaron. De tal manera entonces Satanás se ensañó contra Job, que todos lo abandonaron, quedó completamente solo. Y dice el versículo 17, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer. O sea que él también incluso vino a ser extraño a su mujer, hasta su esposa lo abandonó. O sea, el plan del diablo era que entonces Job, ¿verdad?, se levantase contra Dios y renegara contra Dios. Ese es el plan del diablo, ese es el plan de Satanás, del adversario de Dios, ¿ya? Y no solamente con Job, sino con todos los moradores de la tierra. El plan del diablo es que nosotros nos podamos rebelar contra Dios, ¿verdad? Cuando muchas veces nos suceden cosas, muchas veces repentinas y sin asunto, ¿verdad? Cuando se levantan gente o calumnia sin ningún asunto, ¿verdad? Eso entonces es el enemigo, el adversario, que hace eso para que nosotros podamos rebelarnos contra Dios. Y es porque Dios también quiere ver a veces qué hay dentro de nuestros corazones. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué va a ser lo primero que nuestra boca va a declarar? O si vamos a tener quizás también deseo de vengarnos nosotros por nuestras propias manos de las demás personas. Entonces Job, ¿verdad?, fue dejado solo. ¿Ya? Todos sus conocidos, ¿verdad?, lo abandonaron, se apartaron de él, y aún sus criados, ¿verdad?, también lo dejaron. Y aunque él les suplicaba, ¿verdad?, para que estuviesen con él. Esta palabra dice cuando Job dice aquí, forastero, dice, fui yo a sus ojos, dice, llamé a mis siervos y no respondió. Y de mi propia boca, dice, le suplicaba. ¿Ya? Entonces Job dice que le suplicaba, ¿verdad?, a sus siervos que le pudiesen entonces ayudar, que estuviesen con él en ese momento difícil. ¿Se acuerdan ustedes de estas palabras? Cuando Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios eterno, de nuestro Padre Celestial, cuando vino a esta tierra, cuando se encarnó en una persona, en un hombre, cuando viene la noche en que tiene que ser entregado, dice que toma a sus apóstoles y se va al monte de las Olivas, ya, al monte de los Olivos, y dice que va a orar. Y le pide entonces a sus discípulos, ¿verdad?, que le acompañen, que oren juntamente con él, y él se aparta a unos metros para orar a solas con el Padre. Y dice que cuando Jesús vuelve a ver a sus discípulos, a sus amigos, dice que los encontró durmiendo. Así también, ¿verdad?, podemos ver en Job que sus criados también no estuvieron con él en los momentos más difíciles.
Así también pasó con Jesús de Nazaret. En los momentos más difíciles, cuando él necesitaba, ¿verdad?, de sus amigos, de los apóstoles, ellos no estuvieron con él. Pero lo glorioso de todo esto, que el Dios Todopoderoso estaba con Jesús de Nazaret en los momentos más difíciles. Incluso dice que cuando él oró por tercera vez, su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Entonces vino un ángel del cielo y le fortaleció. Así también Job, cuando él incluso pidió a sus, en este caso sus siervas, sus trabajadores que estuvieran con él, que no lo abandonasen, lo dejaron solo. Pero Dios nunca lo dejó solo. Dios también estaba aún ahí con él, ¿verdad?, fortaleciéndolo en ese momento más difícil de su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y así también Dios, ¿verdad?, quiere también a nosotros fortalecernos, alentarnos, y quiere que nosotros no desmayemos y que también no nos rebelemos contra Él, sino que podamos nosotros aceptar su voluntad y aún en los momentos más difíciles, más críticos, podamos decir, bendito sea el Dios de los cielos, ¿ya? Y que podamos decir, como dijo Job, aquí en el versículo 25, dijo así Job, aún con todo esto Job dijo así, yo sé que mi Redentor vive. Aunque estaba así, ¿ven? No veía a Dios por ningún lado, solamente veía calamidad, enfermedad, desprecio y soledad. Pero más Job dijo, aunque todos me han abandonado, pero yo sé que mi Redentor está conmigo, yo sé que mi Redentor vive, y al fin Él se levantará sobre el polvo, y después deshecha esté mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esta entonces era la fe, la esperanza, la seguridad que Job tenía también en Dios, porque Job tenía, ¿verdad?, experiencias con Dios. Job venía desde tiempo entonces sirviéndole a Dios, ofreciéndole sacrificio a Dios de expiación por los pecados tanto de sus hijos y también por él, y ofreciéndole también sacrificio, ¿verdad?, por las siembras, por las cosechas y por los ganados que Dios le daba. Job era un hombre agradecido, por eso entonces que vemos que Dios entonces estaba, en este caso, complacido de Job. Cuando le dice entonces a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Bendito entonces sea el nombre del Señor, ¿ya? Y dice Job en el capítulo 27, al cual veré, dice, por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, y aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dice entonces Job. Quiero leerle lo que dice el versículo 19 del capítulo 19 de Job. Dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Los que yo amaba se volvieron contra mí. Imagínense, lo aborrecieron. Todos sus íntimos amigos. Todas las amistades que tenía Job. ¿Ya? Cuando en este caso podríamos decir que era un hombre rico. ¿Ya? Cuando lo tenía todo. Pero después todos entonces se volvieron contra él. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Y así pasa hoy día también en la vida real. ¿Cuántas personas hoy dicen tener amigos? O en este caso también las mujeres, ¿verdad? Dicen tener amigas. Pero ¿qué pasa cuando cae una persona en desgracia, en problemas? ¿Dónde están los amigos? Vaya a ver usted a los hospitales en este momento. ¿Dónde están los amigos? Hay personas que han ido al hospital y están ahí, nunca han ido a verlo. Hay personas que están en la cárcel y nunca han ido a verlo. ¿Dónde quedaron los amigos? ¿Ya? Entonces Job, ¿verdad?, vivió esta experiencia. Es por eso también que el Señor, ¿verdad?, el Señor Jesucristo también nos hace un llamado a nosotros. Cuando dice que un día, ¿verdad?, lleguemos, en este caso a la presencia de Él, dice que os dirá, buen siervo fiel, pasa al reposo de tu Señor, porque estuve enfermo, me fuiste a ver, estuve en la cárcel, me visitaste, tuve hambre, me diste de comer. ¿Ya? Entonces dice que estos hombres le dirán, pero Señor, ¿cuándo hicimos esto por ti? Entonces dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces ese también es el anhelo de Dios, que nosotros, ¿verdad?, podamos, ¿verdad?, ser, en este caso, útil al más necesitado, y si podemos ayudar, ¿verdad?, podamos entonces ayudar a esas personas. Y cuando dice, cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, no está diciendo lo hiciste a los evangélicos,
o lo asiste a la religión X. Está diciendo a toda persona, ¿verdad?, que es en este caso necesitada y que necesita muchas veces una palabra de aliento, no cuestionando, ¿verdad?, por qué hiciste esto, por qué por tu culpa estás acá, estás preso o estás en el hospital por porfiado, no, sino que yendo, ¿verdad?, yendo con una palabra de aliento y una palabra de esperanza. Y entonces también y haciendo la voluntad de Dios, de Cristo, que es ir entonces y visitar, ¿verdad?, y ayudar al más, en este caso, débil. Entonces Job dice, ¿quién dice ahora dice que mis palabras fuesen escritas? Fue un deseo en su corazón, en un libro. Y están en el libro, ¿ven? El deseo de Job se cumplió de tal manera porque Dios estaba complacido en Job. Y aún con todo esto que Job pasó, Dios entonces se alegró, ¿verdad? Y al final podemos ver a través de la Escritura que Job recibió todo después el doble. Una vez que pasó este momento difícil, ¿verdad?, llegó el momento en que Dios le dijo a Satanás, ya está bueno, apártate ahora de él, porque como has visto, no renegó incluso ante su vida, porque Job llegó a declarar incluso estas palabras, porque Job creía que verdaderamente era Dios quien le estaba haciendo esto, y dijo, aunque él me matare, aún yo con todo le serviré. Cuando Job dice entonces estas palabras, inmediatamente, ¿verdad?, Dios hace entonces apartarse, alejar al diablo, porque ahí ya no había nada más que el diablo podía hacer con él, porque Job declaró que aún en la muerte, él seguiría entonces siendo fiel al Señor. Pero Job, ¿verdad?, era un hombre que realmente conocía a Dios, y eso quiere entonces Dios que nosotros también le conozcamos a Él, que Él es un Dios de pactos, que Él es un Dios verdadero, un Dios real, que ha declarado, ¿verdad?, que está con nosotros aún hasta el fin del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Job entonces pidió este deseo de que sus palabras, ¿verdad?, fuesen escritas y que se escribiesen en un libro, y que con cincel de hierro, dice, y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Y después, cuando voy a volver a leer esta parte, cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Incluso Job, en toda esta tribulación, en toda esta prueba, ¿ya?, vemos que tiene una revelación divina de parte del Dios de los cielos. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los apóstoles, dicen, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y uno le empieza a decir, uno dice que eres Juan el Bautista, otro dicen que tú eres Elías, otro dicen que eres uno de los profetas. Entonces Jesús le dice, ¿y ustedes quién creéis que soy yo? Entonces dice que Pedro, ¿verdad?, el apóstol San Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dijo, bendito eres tú, Pedro, hijo de Jonás, porque esto que tú has declarado, que has dicho, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se lo había revelado entonces al apóstol San Pedro. Y aquí también vemos, ¿verdad?, que el Padre, ¿verdad?, le reveló a Job esta tremenda, ¿verdad?, profecía mesiánica de Cristo. Y le reveló entonces la resurrección de Jesús de Nazaret al tercer día de entre los muertos. Porque Job dice así en el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿Ya? Si Dios, ¿verdad?, era su Redentor, era su Dios, ¿por qué entonces Job dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo? Porque estaba hablando, ¿verdad?, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesús de Nazaret. Bendito sea entonces el nombre del Señor para siempre. Y dice Job estas palabras, y después desecha esté mi piel, y aunque desecha esté mi piel, aunque esté en la sepultura, aunque muera, dice, en mi carne he de ver a Dios. Miren la fe que tenía Job, la esperanza que tenía Job. Primero dice, yo he de ver a mi Redentor, levantarse del polvo de la tierra, ¿ya? Y en mi carne, dice, veré a Dios, el cual, mire, después dice en el 27, el cual veré por mí mismo. O sea, ni siquiera le traerían cuento que tal persona, oye Job, ¿sabes que se cumplió lo que tú dijiste? No, dijo Job,
al cual veré, dijo yo, por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. O sea, Job vio entonces cuando Jesús resucitó de entre los muertos, cuando su Redentor, ¿verdad?, se levantó del polvo de la tierra, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque mi corazón, dice, desfallece dentro de mí, ¿verdad? ¿Cómo estaba el corazón de Job? Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, dijo, pero yo sé que mi Redentor vive. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Magnificado, ¿verdad?, sea el nombre del Señor por toda la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo. Él es Dios eternamente y para siempre. Veamos, sigamos compartiendo la Biblia. Entonces, estamos compartiendo, ¿verdad?, Job capítulo 19, versículo 23-27. Y compartiendo a través de la Escritura, nos vamos a encontrar ahora exactamente con el libro de Jonás. Vamos a buscar Jonás, el capítulo 2. Jonás capítulo 2, exactamente el versículo 1 al 10. Dicen así la Biblia en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento también, versículo 1 al 10. Dice así: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué a Jehová en mi angustia. Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Bueno, Jonás era un profeta del Señor, el cual empieza en el capítulo 1 diciendo así de esta forma: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amití, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave, dice, que partía para Tarsis, y pagó su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios entonces llamó a este profeta, que es Jonás, ¿verdad?, para que fuese entonces y llevase una palabra, ¿verdad?, a Nínive, ¿ya? Y Jonás entonces huyó de Jehová. De aquí vamos a encontrar, ¿verdad?, la misericordia, ¿verdad?, y la riqueza y el amor, de verdad, de Dios hacia con nosotros, ¿verdad?, así como lo demuestra a través de Jonás. Entonces Jonás dice, entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez. ¿Dónde entonces estaba Jonás después? Bueno, sabemos la situación, que después se levantó una tempestad, y que la gente que iba en la barca, dice que echaron suerte para ver en quién estaba, en este caso, esto que se estaban levantando los dioses, según ellos, ¿verdad?, y querían volcar el barco y todos iban a perecer. Entonces, ¿verdad?, vino entonces Jonás y se entregó, diciendo que él era profeta de Jehová de los ejércitos, y por su causa, ¿verdad?, el mar estaba de esta forma. Entonces pidió que lo echasen al mar, ¿ya? Y aquí en el mar encontramos entonces que Jonás ahora es encontrado dentro de un pez. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Y aún, ¿verdad?, en la angustia, miren, imagínense, dentro de un pez gigante estaba Jonás. Cuando ya no había ninguna esperanza de vida, imagínense, en medio del mar, del océano Pacífico, estamos hablando del mar o del océano Atlántico, ya, donde ocurrió esto, en el Índico del Río, océano Índico, donde ocurrió entonces este naufragio, cuando echaron entonces a Jonás al mar, lo arrojaron al mar. Y vino entonces este gran pez, ¿verdad?, y podemos decir, y se come en este caso a Jonás, y se traga a Jonás. Pero Jonás, ¿verdad?, clama entonces a Jehová su Dios desde el vientre de este pez. Invoqué, dice, mi angustia a Jehová, y lo glorioso de todo esto, mire, que Jehová le oyó. Entonces no hay nada imposible para el Señor, ¿verdad? Muchas veces la situación en nosotros provoca que dirá: quizás Dios no sabe que estoy pasando por esta situación. Quizás Dios no tiene el poder quizás para solucionar esta etapa que yo estoy llevando, estoy pasando, ¿ya?
Quizás a veces pensamos que Dios no tiene idea de lo que nos está sucediendo. Pero Dios conoce todas las cosas, aún en el corazón, en este caso podemos decir del mar. ¿Ya? Estaba Jonás en un pez y de allá clamó a Jehová y Jehová oyó entonces a Jonás. Y dice Jonás de esta forma, en el versículo 2, desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Desde dónde clamó Jonás? Desde el seno del Seol, Seol, sepultura. O sea, Jonás dice ya, él se entendía y se daba por muerto. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y le dice Jonás, me echaste a lo profundo en el medio de los mares. Me rodeó la corriente y todas tus ondas, ¿ya? Y tus olas pasaron sobre mí. Dice, y mira lo que dice Jonás, y todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. ¿Por qué dice así? Porque Dios es el creador de todo. Dios creó los mares, Dios creó el agua. Entonces le dice a Dios, tus ondas, tus olas, ¿verdad?, han pasado sobre mí. Entonces dije, dice Jonás en el versículo 4, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. ¿Por qué dijo desechado soy? Porque Jonás, ¿verdad?, había rehusado entonces ir y llevar la palabra que Dios había dicho a la ciudad de Nínive. Desechado soy. O sea, Jonás se reconoce al mismo tiempo que clama, ¿verdad? Primeramente clama. Jonás orando a Jehová clama desde el vientre del pez y dijo, invoqué a Jehová mi angustia y Jehová me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y después le dice, entonces dije, desechado soy yo delante de tus ojos. Reconociendo en este caso, reconociendo, ¿verdad?, que había no hecho lo correcto, sino que hizo lo contrario. Que rehusó entonces hacer lo que el Padre había dicho. Entonces Jonás dice, desechado soy por no haber hecho lo que tú me mandaste hacer. Pero continúa. Más aún le dice Jonás, aunque desechado soy. Mire, esto también es tremendo cuando un hombre conoce a Dios. Jonás, aunque desobedeció en esta forma de no ir a Nínive, ¿verdad?, y llevar la palabra del Señor, pero como conocía a Jehová, Dios de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, dice así, y delante de tus ojos, dice, más aún veré tu santo templo. Ya dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, pero más aún veré tu santo templo. O sea, Jonás, ¿verdad?, aunque se sentía desechado, él confiaba, ¿verdad?, en la misericordia de Jehová. Y dijo, más aún veré tu santo templo. Las aguas, dice, me rodearon hasta el alma, o sea, completamente. E incluso, dice, me rodeó el abismo, la oscuridad. ¿Qué lo iba a ver abajo si estaba? Primero estaba en el corazón del mar, del océano. Segundo, estaba dentro del vientre de una ballena. Por eso dice que le rodeó incluso el abismo. No había totalmente tinieblas y oscuridad. Dice que del seno del Seol clamó, o sea, de la misma muerte, de la sepultura clamó. Jonás, ¿verdad?, se daba por muerto. Pero al mismo tiempo, ¿verdad?, dijo, más aún veré tu santo templo. Me rodeó el abismo, dice. El alga, dice, se enredó en mi cabeza. Imagínense. Este pez era tan grande que incluso habían algas dentro del pez. Y dice, y el alga se enredó en mi cabeza. Dice, descendí a los cimientos de los montes. Cuando dice descendí a los cimientos de los montes, porque descendió, ¿verdad?, hasta las profundidades del océano, donde realmente, ¿verdad?, hay tierra en el fondo, donde de ahí, ¿verdad?, son afirmados todo lo que es la tierra, los montes, las cordilleras. Entonces dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra, dice, echó sus cerrojos sobre mí para siempre. ¿Verdad? Estaba en el fondo. La tierra había echado sus cerrojos sobre él. No había esperanza. Estaba en el Seol, estaba muerto. Él se entendía por muerto. El alga estaba enredada en él. Pero dice, más, dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. ¿Verdad que dijo desde el Seol clamé y mi voz oíste? Y aquí dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Esto entonces es glorioso, ¿verdad? El amor, las misericordias de Jehová hacia con nosotros. Y dice, oh Jehová, le dice después Jonás, oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová.
Bendito sea su nombre para siempre, ¿verdad? Después, ¿verdad? Cuando realmente se encuentra en esta situación, el abismo estaba sobre él, no había nada de luz, solamente tinieblas. El alga se había enredado en él, ¿verdad? Estaba en el fondo, en el Seol, se daba por muerto. Pero cuando mi alma, de verdad, desfallecía en mí, dice también que él entendió que dijo, desechado soy delante de ti porque no había hecho, ¿verdad?, lo que Dios le había mandado hacer. Pero dijo, pero cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó a ti en tu santo templo. O sea, amigos y hermanos, siempre hay entonces tiempo para poder clamar a Dios. Y Dios nos va a oír. Y Dios, ¿verdad?, nos va a echar su mano poderosa y fuerte. No hay nada imposible, ¿verdad?, que Dios no pueda hacer. No hay nada imposible para Dios. Todas las cosas son posibles para Él. Para nosotros, ¿verdad?, son imposibles, son infinitas. Pero para Dios no es nada imposible. Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente Dios. Bendito entonces sea su nombre para siempre. Nos quedamos en el 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y muchas veces nosotros decimos lo mismo, ¿verdad? Cuando estamos en apuro, nos acordamos de Dios. Pero Dios, que es misericordioso y se acuerda de que somos polvo, ¿verdad?, nos entiende. Y Él nos ama porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Como somos su creación, hecho por sus propias manos, Él nos ama. Y Él no quiere que ninguno de nosotros perezcamos, menos que nos perdamos, ¿verdad?, esto tan glorioso que es la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, el cual está en su Hijo amado Jesús de Nazaret. Me acordé de Jehová, y mi oración llegó, dice, hasta ti, en tu santo templo. Desde las profundidades del mar, desde los abismos, Jonás clamó, y la oración llegó al santo templo de Dios que está en el tercer cielo, o en los cielos de los cielos, como quiera decirle usted. Allá entonces llegó la oración de Jonás. Él es el Dios, ¿verdad?, todopoderoso. El Dios omnisciente, omnipresente, omnipotente, que está en todo lugar. No hay lugar donde nos podamos esconder de Dios. Dios está en todo lugar. Ante Él dice que todas las cosas están abiertas, ¿verdad? Y todas las cosas están desnudas. No hay nada que se pueda esconder o cubrir. Todo Dios lo sabe. Aún nuestros pensamientos Dios los escudriña y los conoce. Bendito entonces sea su nombre para siempre. Mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Dice, los que siguen vanidades y lusurias, su misericordia abandonan. Aquí ya no empieza entonces Jonás a aconsejar a nosotros ahora. Mas los que siguen vanidades y ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré, dice, lo que prometí. La salvación es de Jehová. O sea, de ningún otro, ¿verdad?, podemos recibir salvación. Solamente de Jehová nuestro Dios, impartida a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Y mandó entonces el Señor Jehová de los ejércitos al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Ya? Entonces, amigo y hermano, no hay nada imposible para Dios. Este es el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a ver otra cita que tengo por acá. Vamos al libro de los Salmos, a ver. Libro de los Salmos. Vamos a ver el Salmo número 40. Exactamente estamos aquí en el Salmo número 40. Salmo número 40, versículo 1 al 4 dice así de esta forma. Bienaventurado, dice, ¿así o no? No, el 40, está viendo el 41. Salmo 40. Pacientemente esperá en Jehová. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bueno, aquí encontramos, ¿verdad?, este glorioso también, este salmo, ¿verdad?, donde nos habla, ¿verdad?, de este hombre
que también nos aconseja a que nosotros esperemos en Dios, no importa la situación, no importa el problema, no importa la montaña que haya por delante o las puertas que se hayan cerrado, ¿verdad? Dios puede hacer todas las cosas. Dice, pacientemente esperé en Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi oración, ¿ya? Este hombre esperó, no se sabe cuánto tiempo, pero dice que pacientemente él esperó, ¿verdad?, en Jehová, su Dios. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y dice luego, y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. ¿Cuánta gente hoy día está en el pozo de la desesperación? Por diferentes problemas, endeudados, enfermos, ¿verdad? Por alguna petición de algún familiar, de algún amigo, algún vecino. No sé cuál sea la situación, pero él, ¿verdad? Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación. Si Dios hizo sacar a este hombre del pozo de la desesperación, como también, ¿verdad?, hizo sacar a Jonás del vientre del pez y vomitarlo en tierra, hizo, ¿verdad?, que en este caso a Job, como leíamos en la primera lectura de Job, ¿verdad?, después le devolvió todas las cosas, incluso el doble, ¿ya? Aunque perdió sus hijos, ¿verdad?, aunque murieron, pero podemos decir que sus hijos nunca los perdió, porque sus hijos, ¿verdad?, murieron en este caso salvos. Nunca se perdieron, murieron salvos. Entonces este hombre dice, hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Eso también, ¿verdad? Tenemos que también pedirle al Señor que ponga en nosotros, ¿verdad?, alabanza, cántico nuevo a nuestro Dios. Porque muchas veces nos hemos quedado mudos, ¿verdad?, porque esperando, ¿verdad?, y como la respuesta no ha venido de Dios, nos hemos quedado ahí estancados. Pero Dios puso cántico nuevo y alabanza, dice, en su boca nuestro Dios. Y dice no solamente esto, y se verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, dice, que puso en Jehová su confianza. O sea, es bendito el hombre, es bienaventurado, bendito entonces el hombre, también como la mujer, que pone en Jehová su confianza. Y no mira, dice, a los soberbios ni a los que se desvían tras mentira. Entonces Dios quiere que nosotros podamos poner nuestra confianza. El Padre, atención, el Padre quiere que nosotros podamos poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestro deseo, nuestro anhelo, en quien Él puso nuestros pecados, en su Hijo amado Jesucristo. Jesús de Nazaret dijo estas palabras: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en su Hijo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Tenemos entonces que esperar. Y si usted, ¿verdad?, tiene una petición, un clamor delante de Dios, no desfallezca, no tenga temor, no tenga miedo, no retroceda. No piense en renegar contra Dios, sino que espere, sea como Job, sea como Jonás, ¿verdad? Porque Dios ha oído su clamor en su santo templo. Quiero terminar con la última lectura que tengo para compartirle, que está también en el Antiguo Testamento y es en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, exactamente el capítulo 3, y vamos a leer el versículo 22 y 26, y dice así de esta forma, versículo 22 al 26. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Ojalá que estas palabras, amigos y hermanos, puedan alentarle, fortalecerle, porque no son palabras que se me ocurrió leerlas, sino es porque es Dios que quiere alentarle, fortalecerle y declarar que Él está con usted.
como estuvo con Job, como estuvo con Jonás, como estuvo con su Hijo amado Jesucristo, estará con usted. Como estuvo con los profetas, con los apóstoles, Dios estará con usted. Dios no le abandonará, ni le dejará, ni le desamparará, como dice entonces Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 22 al 26. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y también esto, nosotros por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Jonás, ¿verdad?, reconoció, dijo: contra ti, dijo, ¿verdad?, me rebelé contra Jehová. ¿Ya? Él reconocía que había pecado contra Dios al no ir entonces, en este caso, a Nínive a proclamar la palabra de Dios, sino que tomó una nave, ¿verdad?, y se fue al medio del mar. Por las misericordias de Jehová, Jonás no fue muerto, aún estando en el Seol, en el corazón del mar, en el vientre de un pez, donde el abismo estaba sobre él, el alga se había enredado en su cuello. Por la misericordia de Jehová, Jonás, ¿verdad?, fue, en este caso, llevado a la tierra sano y salvo, y pudo proclamar la palabra del Señor. Así también, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y eso es lo glorioso. Tenemos un Dios, un Padre de amor, que nos ama, y ese amor fue demostrado hacia con nosotros. Porque la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios a este mundo, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, en este caso, la vida eterna y el perdón de sus pecados. O sea, Dios no solamente se quedó en palabra en que ama este mundo, sino que lo demostró en dando a su Hijo único, Jesús de Nazaret, en rescate de todos nosotros. ¿Ya? Porque nunca entonces decayeron sus misericordias. Dios nos ama. Dios, aparte que es un Dios de amor, es un Dios misericordioso. Por eso dice: por las misericordias del Señor, ¿verdad?, no hemos, por las misericordias del Señor, porque nunca decayeron su misericordia. Y lo glorioso de todo esto: nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Jehová hacia con nosotros. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, ¿verdad? ¿Cómo esperó Job en el Señor? Nunca él renegó contra Dios, esperó en silencio y dijo: aunque él me matare, con todo yo le serviré. Bueno entonces esperar en silencio, y aún en el silencio, y aún en el problema, en la aflicción, poder decir: yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job, y al fin, ¿verdad?, veré su salvación. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno les... ya, hasta ahí era. Vamos a leer ahora el mismo en Lamentaciones, ya para terminar. Lamentaciones capítulo 3, el versículo 40 y 41. Dice así entonces la palabra del Señor, Lamentaciones 3, 40 al 41. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Entonces Dios también quiere, ¿verdad?, que escudriñemos nuestros caminos, que veamos, ¿verdad?, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra fe? ¿En quién está? ¿Está en nuestras propias fuerzas? ¿Está en dioses ajenos? ¿Está en la idolatría? ¿Está en dioses paganos? ¿O está puesta en el Señor y Salvador Jesucristo? ¿Dónde está nuestra fe, nuestra confianza? Tiene que estar entonces en el Señor. Por eso dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. En Él solamente está nuestro refugio. En Él solamente está nuestra fortaleza. Y en Él está nuestra bendición. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y levantemos nuestros corazones y nuestras manos al Dios de los cielos. Si usted está decaído, pasando por problemas, por tribulación, enfermedad, problemas judiciales, sea lo que sea, es momento
de levantar nuestro corazón y levantar nuestras manos y poner nuestra confianza y todos nuestros problemas en quien Dios puso nuestros pecados. Bendito sea entonces el nombre del Señor. Damos gracias al Señor por esta su palabra que hemos compartido en el día de hoy. Hace con ustedes. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú, Señor, siempre nos alientas. Tú eres como ese Padre, Señor, que extiende sus manos a ese niño, Señor, cuando está dando sus primeros pasos, para que el niño pueda correr y caer en esos brazos firmes de protección. Señor, así en este día queremos correr a ti. Queremos, Señor, levantar nuestro corazón, nuestro ánimo. Queremos levantar nuestras manos. Queremos también, Señor, declarar que hemos pecado ante tu presencia, ante ti, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros errores, Señor, y ayúdanos a poner siempre nuestra confianza en ti, todo nuestro ser en ti, Señor. Como dijo, Señor, y como dice tu palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón. Señor, ayúdanos a amarte más, como dice, Señor, esta canción de fondo. Ayúdanos a amarte más cada día, a conocerte más, Señor, a devolver, Señor, en gratitud, en alabanza, Señor, lo que tú hiciste por nosotros en el Calvario. Poder glorificar y exaltar tu obra, poder magnificar tu nombre, Señor, a las demás personas que aún no te conocen, y poder decir que tú eres Dios eternamente y para siempre, y que no hay otro fuera de ti. Tú eres Dios eternamente y para siempre. Señor, gracias por tu palabra y por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Ese amor por ti. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones.